Hola a todos, bienvenidos a los que se conectan a esta hora con nosotros en este espacio tan especial que estamos brindando desde Telesalud Colombia para ustedes con temas muy importantes y de interés. En este caso tendremos el duelo y cómo superarlo con nuestra invitada especial, la doctora Nidia Granada, quien nos resolverá todas las dudas y preguntas sobre este tema. Recuerden que ustedes se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida a la doctora Nidia. Doctora, damos una introducción exactamente de qué es el duelo. Bienvenida. Hola Estefanía, y un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se conectan. Bien, el tema del duelo es un tema que realmente es difícil de tocar. De hecho, es un tema que en muchas familias está vetado, pero resulta que es un tema necesario conocerlo para poder identificar hasta dónde es un proceso normal y en dónde empieza a ser algo ya complejo o patológico. El duelo pues es algo que es un proceso psicológico que se vive, que se experimenta después de una pérdida importante en nuestras vidas. Una pérdida puede ser de una persona, la pérdida del trabajo, el despido en el trabajo, un divorcio, el nido vacío, algo muy común en nuestros padres cuando se van sus hijos y quedan ellos solitos de nuevo en casa. También la jubilación representa un proceso de duelo importante. En fin, muchísimas pérdidas que para una persona pueden significar algo importante. Entonces se vive posterior a ella un proceso de duelo en donde se movilizan muchas emociones, muchas situaciones a nivel físico, emocional, social, intrafamiliar. Doctora, ¿cómo sobrellevar una pérdida, ya sea de trabajo, de una pérdida de muerte por un familiar? ¿Cómo podemos sobrellevar estas pérdidas que son el duelo? Bien, el duelo es algo natural. Empecemos por pensar y saber que el duelo no es una enfermedad, no es una condición clínica. Puede llegar a ser una condición clínica si se convierte en un duelo patológico. Pero ¿cómo sobrevivir a un duelo? Depende de muchos factores. ¿Cómo se va a asumir ese proceso de duelo? Factores como, por ejemplo, ¿cuál era la afinidad que se tenía con esta persona que falleció? También las características de la muerte. Una muerte, sea la que sea, pues produce mucho dolor, pero vamos a pensar de pronto en una muerte por suicidio, una muerte violenta, una muerte de un accidente, una muerte inesperada, pues el impacto va a ser muchísimo más fuerte en la familia, en sus seres queridos. También factores importantes como la personalidad de los familiares. Una persona que de pronto tiene una personalidad más bien un poco afectada por características que no son aceptables, ¿cierto? Una persona con muchísima irritabilidad, una persona con ansiedad, con depresión, una persona perfeccionista. Entonces, toda esta clase de situaciones hacen que uno piense que el duelo para esa persona puede ser más complejo que para otras. Hay personas que tienen unas muy buenas estrategias de afrontamiento en situaciones difíciles, así que a pesar del dolor y las dificultades, pues logran salir bien de este proceso de duelo. No quiere decir que olviden ni dejen de querer a su ser querido. Doctora, muchas veces nosotros pensamos que es una exageración, que porque hay personas que llevan ya mucho tiempo de fallecidas y hay personas que todavía no superan esa persona, creemos que puede ser que esté loca porque no supera ese fallecimiento. Ahí, ¿qué síntomas se pueden notar o cómo podemos ayudar a esta persona? En el duelo, para decir que un duelo ya es patológico, ¿sí? Que ya requiere atención especial, depende mucho de la duración y la intensidad de los síntomas. Una persona, por decir algo, ya lleva más de un año con unos síntomas que llaman la atención. ¿Cuáles síntomas? La persona tiene trastornos en la calidad del sueño, en la alimentación, le está doliendo mucho su cuerpo, vemos que ha subido o bajado de peso, tiene un carácter importante, irritable por decirlo de alguna manera, o muy triste, se aisló completamente. Importante mirar qué relación tiene de pronto con los objetos que el ser querido dejó. Tengo la experiencia de una señora que su hijo falleció en un accidente
y ella guardaba la ropa con la que el hijo se accidentó. Esto se convertía en un objeto de sufrimiento que no permitía que la señora avanzara. Entonces tenemos que fijarnos como en la intensidad y la duración de los síntomas y también en esos factores que pueden acompañar a estos síntomas, factores de la personalidad de la persona que se está sintiendo mal por la pérdida de ese ser querido. No vamos a decir que hay un tiempo limitado para decir hasta aquí se siente un duelo, no. Es un tiempo que cada persona lo vive de manera diferente. Yo puedo tener una persona, puedo haber presenciado la muerte de un ser querido importante en mi vida, haber estado expuesta a esta muerte y han pasado 15, 20 años y todavía siento dolor, todavía me salen las lágrimas cuando lo recuerdo, porque es normal, somos seres humanos y nos unen los lazos del afecto y del amor. Y el hecho de que una persona desaparezca físicamente no quiere decir que este amor, esta conexión que haya con él se muera. No se muere eso, entonces eso hace que todavía sintamos tristeza, nostalgia, normal frente a la pérdida de ese ser querido. Patológico es cuando ya vemos que hay síntomas que llaman mucho la atención, como te digo. Muchas personas dicen que cuánto puede durar un duelo por una muerte de una persona querida, más o menos. Los documentos y las investigaciones que se han hecho, la experiencia, pues se atreven a decir que entre 1 año, año y medio, 2 años. Sin embargo, yo pensaría que en este tiempo un duelo es algo patológico si durante 1 año, 2 años la persona presenta estos síntomas de los que yo te he hablado, en donde la funcionalidad se ha perdido, en donde la esperanza de vida se va viendo deteriorada porque esta persona presenta unos síntomas en su salud que de verdad hace que se vea deteriorado, no continuó con su vida, ha renunciado a actividades que antes le gustaban, vemos que físicamente está mal, ¿sí? En su trabajo está mal o renunció a muchísimas cosas que antes le interesaban, se alejó de la familia, está consumiendo alguna clase de sustancias, vemos que no duerme bien, sabemos que está teniendo problemas con las personas, problemas intrafamiliares, sociales. Entonces, si decimos que se llega 1 año, 2 años con esta clase de sintomatología después de la muerte de un ser querido, podemos decir que ahí ese duelo no está superado. ¿Cuándo decimos que un duelo está superado entonces? Eso es algo muy subjetivo, depende de la persona. Hay personas que a los 6, 7 meses dicen yo ya lo recuerdo con tristeza, con nostalgia, pero no me desbarata, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer, podemos sentir esa tristeza y esa nostalgia por el resto de nuestras vidas. Y también tiene mucho que ver quién era esa persona que falleció, qué conexión tenía yo con ella, cómo falleció, en qué momento de mi vida falleció y también en qué momento de vida falleció ese ser querido. No es lo mismo que cuando fallece nuestro abuelo, que fallece a un niño de 5 o 6 años. No decimos que no va a doler el abuelo, no, pero el ser humano no está preparado para ver morir un niño. Entonces, toda esta clase de factores intervienen a la hora de decir cuánto puede durar un duelo. E insisto, es en prestar atención a estos síntomas que pueden llegar a hacernos pensar que la persona realmente ese duelo no lo ha superado y tal vez no lo supere sin la ayuda profesional. Ahorita tú nos mencionabas que existen diferentes tipos de duelo. En estos momentos estamos hablando del duelo de la muerte. ¿Qué más tipos de duelo hay para que las personas conozcan más de ellos? Hablamos de duelos anticipatorios. Este duelo anticipatorio no es solo frente a la muerte de alguien. Un pronóstico desafortunado, una persona le identifica una enfermedad que no tiene cura y pues empieza ese proceso de duelo anticipatorio. Los médicos dan esta clase de noticias donde le informan a la familia, mira, hemos encontrado esta enfermedad en tu familiar y desafortunadamente el pronóstico no es el mejor. Entonces ahí se empieza a vivir un duelo anticipatorio, vamos como sintiendo que él se va alejando, ¿cierto? La enfermedad lo deteriora, nos lo va quitando hasta que llega pues la muerte. Ahí vivimos un duelo anticipatorio. Otro tipo de duelo anticipatorio que muchas personas tal vez no identifican y se asustan mucho cuando en consulta uno les dice, tú sabes que estás viviendo un duelo anticipatorio, y es sobre todo en las relaciones de pareja.
Hay mujeres que llegan a consulta de una manera ya muy desgastada, en donde han pasado 4, 5, 6 últimos años en pareja, donde están siendo víctimas de maltrato verbal, abuso verbal, violencia económica, indiferencia, frialdad por parte de su pareja, discusiones, falta de afecto, falta de cariño, falta de respeto. Entonces la persona dice, no, pero es que a mí me va a dar muy duro enfrentarme a un duelo por separarme de mi esposo. Cuando uno les dice, es que tú ya vienes con un duelo, ese es un duelo anticipatorio, no tan directo, porque muchas personas no sabemos que lo estamos viviendo. Ahí vivimos un duelo anticipatorio. Otro duelo anticipatorio es cuando los padres ya ven que su hijo está terminando el bachillerato y dicen, sabemos que nuestro hijo quiere irse a estudiar a otra ciudad, y va a ser difícil para nosotros que se vaya. Ahí se está viviendo un duelo anticipatorio, ¿sí? Ese tipo de duelos son los que entonces nos hacen como de una u otra manera prepararnos como para ese final. Sin embargo, el ser humano difícilmente se va a preparar de manera óptima para despedirse de eso que ama. Otro tipo de duelo, pues hablamos del duelo crónico o patológico del que yo te hablaba ahora, en donde pasan los días y la persona parece que no avanza. En vez de avanzar, cada vez retrocede más en salud, en relaciones, en proyectos, en sí mismo, consigo mismo. Entonces, se viven muchísimos duelos y a veces no somos conscientes de ellos. Doctora, muchas gracias. Les recuerdo a ustedes que nos pueden seguir por nuestras redes sociales para que se enteren de todo el contenido de valor que tenemos. Se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube para que estén atentos a todos estos webinars gratuitos que estamos haciendo para ustedes. Doctora, continuamos con las preguntas y estamos hablando del duelo. ¿Cómo poder superar estos duelos? Tú dices que el ser humano es difícil superar cosas y más un duelo. ¿Cómo se puede hacer? Si hablamos exclusivamente de un duelo por muerte, hay muchos casos en donde difícilmente se supera. Tiene mucho que ver entonces con el tipo de persona que era este ser que falleció, cómo era mi relación con ella, qué tanto necesitaba yo de ella. El duelo por la muerte de la pareja es de los primeros que encabezan el listado de tipos de duelo difíciles de enfrentar, es el primero. ¿Sí? Es el primero que experimenta el ser humano como algo que es completamente devastador, y es la muerte de la pareja, porque no solo se muere la pareja, se van también sueños, se van con ellos proyectos, parte de mi personalidad, de mi identidad se va con mi pareja. ¿Cómo superarlo? Difícil, pero sí se puede. Es importante estar atentos entonces a la sintomatología, a la evolución. Hay que respetar también que en un proceso de duelo no se vive una curación o sanación lineal. Hay, como todo en la vida, sus altibajos, y esos altibajos también se tienen que respetar porque hacen parte de ese proceso. Superarlo se puede. La persona puede contar con factores protectores como ser humano. Es una persona que es optimista frente a las situaciones difíciles, es una persona que es intelectual, le gusta leer, le gusta conocer. La persona que lee tiene la capacidad de llegar a identificar muchísimas cosas, reconocer muchas cosas en su vida, actuar frente a ellas. Puede tener una muy buena tolerancia a la frustración, ¿sí? Tiene una muy buena red de apoyo. Falleció mi pareja, difícil, pero tengo padres, tengo hermanos, tengo hijos, tengo hermanos, tengo amigos que pueden unirse y acompañarme. Se dice que el duelo es más soportable cuando lo vives en compañía de otras personas, y en casos pues ya en donde se desborda a nivel emocional, pasan varios días y los síntomas no ceden, cada vez están más fuertes, se prolonga en el tiempo todo esto, no está de más la asesoría o el acompañamiento psicológico. Muchas personas se refugian en el alcohol o en la drogadicción. ¿Ahí qué podemos hacer para ayudar a estas personas a superar estos duelos con esta sintomatología? Ahí necesariamente vamos a tener que acudir a la ayuda profesional, porque cuando la persona ya llega a esta conducta de intoxicarse, ¿cierto? Y es como ahogar ese dolor, el dolor es insoportable por la pérdida, y sustituye el consumo de sustancias, sustituye como eso que yo necesito, eso que no está. Tengo una profesora en la universidad decía que son sustitutos del amor. Ahí necesariamente hay que buscar ayuda profesional, porque cuando la persona cae ya en este comportamiento es porque ya a nivel emocional
está desgastadísimo. Hay un gran desgaste en donde difícilmente él tenga esas propias estrategias, esa persona tenga esa voluntad y ese compromiso para mejorar. Entonces necesariamente tendríamos que buscarle ayuda, acompañarlo en esto. Como muchas personas lo demuestran y se acuden al alcohol, a la drogadicción, muchas personas se quedan calladas. Ahí, ¿cómo podemos resolver este tema? ¿Cómo identificar a estas personas que están sufriendo pero en silencio? En el duelo o en cualquier tipo de malestar emocional hay que ser entrar a identificar en detalle los cambios que está teniendo la persona. No es difícil para un familiar identificar que esa persona que era alegre, que salía, que se divertía, que era el del chiste en la reunión, que se ponía lindo, que se ponía bonita, que se levantaba temprano con energía, que presentaba buenas notas en la universidad, en fin. No es difícil identificar cuando esta persona está con este tipo de sintomatología, pero que no lo dice, no lo dirá verbalmente, pero físicamente y su actitud sí nos puede decir muchísimas cosas. Ahí la familia debe tener una capacidad de ser muy... entrar en detalle qué está pasando con esa persona, qué está pasando con mi hijo, con mi esposo, con mi mamá. Las mamás son estos seres que son... No sé de dónde sacan esta capacidad de saber esconder todo lo que sienten. Es importante, en consulta no es difícil encontrar muchos hijos que llegan a consultar por la mamá. Estoy muy preocupado por mi mamá. Y las mamás logran camuflar todo ese dolor, sin embargo, se puede notar el semblante, el comportamiento, va más despacio, habla más despacio, llora fácilmente, está muy irritable. Está contestona, mi mamá está muy contestona. Resulta que esa irritabilidad esconde el dolor, ¿sí? La ropa, el cuidado personal. La persona descuida bastante su presentación personal también, no se da cuenta. Entonces es aprender a ser muy intuitivos a la hora de identificar qué puede estar pasando con mi familia, con mi familiar, porque su conducta ha cambiado. Así como te digo, así ellos no lo quieran expresar, se va a notar. Doctora, para terminar, ¿cuáles son los pasos para poder continuar con una vida normal después de haber pasado por diferentes tipos de duelo? Bueno, la vida no sigue siendo la misma. Definitivamente, los duelos como las crisis tienen dos componentes y nosotros elegimos cuál nos beneficia más. Está el componente devastador, el que realmente nos noquea. Hay duelos que mal elaborados pueden llegar a acabar con una familia, ¿sí? Se pierden parejas, se pierden relaciones, con hijos, con esposos, con hermanos, porque estos duelos mal elaborados pues desintegran completamente al ser humano y su sistema familiar. Doctora, y para terminar esta última pregunta, ¿cuáles son los pasos para poder continuar con la vida normal después de haber pasado por diferentes tipos de duelo? La vida no sigue siendo la misma. Decir que voy a retomar mi vida como antes, no. La vida cambia y como en cualquier tipo de crisis y duelo puede cambiar para bien o para mal. Para bien, pues finalmente un proceso de duelo implica un cambio, una transición en la vida de las personas que nos invita de una u otra forma a mejorar, a tener un aprendizaje. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una funeraria y para mí ha sido la mejor experiencia. No le tengo más miedo a la muerte, pero la mejor experiencia es que yo pienso que hoy puede ser el último día. Entonces la muerte, las pérdidas nos invitan a pensar bien cómo estoy viviendo mi día a día, cómo estoy manejando mis emociones, cómo estoy asumiendo los problemas en la vida. La vida no es la misma después del fallecimiento de una persona importante, después de una pérdida importante, se transforma, para bien como te digo o para mal.
Si es un duelo que no sabemos gestionar, que nos dejamos llevar por las emociones que realmente llegan a devastar nuestra vida, nuestra familia, pues seguro que va a ser un duelo que se va a convertir en una amenaza constante para mi salud, para mi relación con los demás, para mis proyectos, para mi bienestar propio, porque llegamos a tener personas con duelos patológicos en donde lo mínimo es que llegan a tener intentos suicidas. Entonces, la vida no llega a ser la misma, pero podemos tomar uno de estos dos caminos. La tomo para mejorar, aprender, ser mejor, disfrutar hoy más mi vida, aunque no tenga ese ser querido, o realmente me dejo llevar y desbordar por las emociones perturbadoras. Bueno, esto es un tema muy importante y largo. Como decía la doctora, hay muchos diferentes tipos de duelo y acá pues no los podemos solucionar todos, pero acá nos está ayudando la doctora con todas esas preguntas e interrogatorios. Doctora, ya para finalizar, darnos una opinión final para todos nuestros seguidores sobre este tema del duelo, cómo sobrellevarlo. Lo primero es reconocer que estamos sufriendo. El reconocer que algo pasa en mi vida, que algo la ha desequilibrado, es el primer paso. Cuando reconozco, también reconozco que estoy mal, reconozco hasta dónde estoy mal y cuándo necesito ayuda. Y también aprendo a identificar cómo está mi familia manejando este tipo de duelo cuando es un duelo que afecta a toda la familia. Atentos con nosotros mismos, atentos con quienes nos rodean y saber que es un proceso natural, no es una enfermedad. El proceso de duelo es algo que simplemente llega después de una pérdida importante y como seres humanos generamos vínculos con esas cosas, personas importantes que cuando ya no fallecen, que cuando ya no viven, afectan bastante nuestras emociones. Es normal. Invitarlos entonces para tener una idea diferente del duelo, no es algo para esconder, no es algo para sentirnos avergonzados, llorar está bien, abrazarnos todos juntos en medio del dolor está bien, unirnos en el dolor hace que el dolor sea más soportable. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros conectados a esta hora. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Allí verán todo el contenido de valor que publicamos todos los días. Nos vemos en otra próxima ocasión.